Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Qué bueno que tenemos nuevamente la oportunidad de reunirnos y seguir reflexionando acerca de una de las verdades del credo que para nosotros es importante, nuestra pertenencia a la iglesia. En el credo, como hemos venido repitiendo, decimos creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. En la catequesis anterior terminábamos con la primera de las notas, la primera característica, la iglesia es una. Y ya entendemos qué quiere decir eso. No se refiere solamente a que sea la única iglesia que haya sido fundada por Cristo y que por lo mismo todas las demás sean falsas. No, significa que la unidad, como sabemos ahora, viene de Dios. Dios, que es uno, hace una iglesia que es una. La unidad viene de Cristo, porque Cristo en la cruz a todas las naciones que estaban dispersas las unió en un solo pueblo. La iglesia es una por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es su alma. Y sabemos además que hay elementos que van caracterizando esa unidad de la iglesia, signos visibles, pero también entendemos que la iglesia es una, como don, pero también como tarea. Y que sí, hay heridas que la iglesia lleva y que lamenta y que van poniendo en riesgo esa unidad. Sin embargo, también sabemos que todos estamos llamados a buscar la unidad. Hoy empezamos con la segunda de las características. La iglesia es santa. Pero primero vamos a hacer un poquito de oración. Hoy no va a ser con un salmo, no va a ser con un cántico de la Biblia, va a ser con una oración compuesta por el Papa Francisco, con el que concluye esta nueva encíclica que nos ha regalado, Fratelli Tutti. Vamos a unirnos en oración y a unirnos también a la intención del Papa y de toda la Iglesia. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén.
¿Por qué decimos que la iglesia es santa? Y yo creo que podemos entender. No es santa porque nosotros los cristianos, los miembros de la iglesia, seamos santos. La iglesia es santa porque Jesús, que la fundó, es el único santo. Y entregándose Él a sí mismo en la cruz, se une a la iglesia y la santifica. Por eso dice el Concilio Vaticano II, hemos estado citándolo en distintas ocasiones, porque el catecismo hace constante referencia a esta importante reunión de obispos hace un poco más de 50 años. Dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia no puede dejar de ser santa. Y esto no es una muestra como que de orgullo. La Iglesia no puede dejar de ser santa porque es Jesús quien la santifica. Dice el Concilio Vaticano II, en efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a su iglesia como esposa. Esta imagen que viene en la carta a los Efesios y que es un texto bellísimo, dice San Pablo a los esposos, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo en la cruz se entrega a la iglesia, su esposa, y Él se entrega por ella para santificarla. Y hace una referencia muy hermosa el Concilio Vaticano II al modo como Jesús se une a la iglesia. La unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Jesús, al entregarse por la iglesia, le comunica la fuente de la santidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que brota del corazón de Jesús como don para la iglesia. Y sabemos, el Espíritu Santo es fuente de santidad. Por eso no tememos en decir que la iglesia no puede dejar de ser santa, aunque nosotros no lo seamos. Es santa no por nosotros, sino por Jesús. Es una, no por nosotros, sino también por Jesús. Es santa por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Y así concluye esta cita del concilio. Dice, la iglesia es pues el pueblo santo de Dios. Y sus miembros, por eso mismo, somos también llamados santos. Y esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, como San Pablo y San Lucas llama a los cristianos santos. ¿Por qué? Porque pertenecemos al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es santo, porque Jesús santifica al pueblo de Dios. Fíjense cómo hay una relación muy directa entre ambas notas. Empezamos a ver la segunda nota, que es la santidad, pero ambas notas se relacionan mutuamente. Es una porque Jesús la funda y la une, y es un don. Es santa porque la iglesia es santificada por el único que puede ser llamado santo. De tal manera que yo o cada uno de ustedes pueden o podemos llamarnos santos. En un cierto sentido, no, porque somos pecadores. No, porque somos imperfectos. No somos santos. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo y todos coincidimos. Pero en un otro sentido, sí somos santos. ¿Por qué? Porque pertenecemos al pueblo santo de Dios, que es la iglesia, que es santa, porque Jesús la santifica. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la iglesia unida a Cristo está santificada por Él. Y aquí viene algo
que es muy importante y que no debemos dejar de pasar. Ella también ha sido hecha por Jesús santificadora. No solamente recibe la santidad de Jesús, sino que además la iglesia es un canal, un camino que conduce la santidad de Dios, que la lleva a los demás. Nosotros somos santificados por la iglesia. La iglesia tiene esa cualidad de santificar. Por eso, todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. Esto es algo que creo que podemos también nosotros entender. Ya lo vamos a reflexionar más adelante. Sin embargo, desde ahora podemos entender que si yo quiero buscar la santidad, si yo quiero alcanzar la perfección cristiana, primero que nada, debo recibirla, esa santidad, como don. ¿Y a través de qué camino recibo esa santificación? A través de la iglesia. La iglesia tiene canales que me santifican y a través de los cuales yo puedo iniciar, emprender y perseverar en un camino de santidad. Y hay muchos medios que la iglesia va ofreciéndonos. La palabra de Dios, los sacramentos, la vida comunitaria, la participación en la transformación del mundo. Cuando nosotros recibimos la gracia del perdón en el sacramento de la confesión, recibimos la santidad de Dios. Cuando recibimos la comunión sacramental o espiritualmente, recibimos la santificación de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios con atención y esa palabra llega a nuestro corazón, estamos recibiendo la santificación. Cuando participamos en las obras de caridad de la iglesia o en la transformación de las realidades temporales, estamos también recibiendo esa santificación que viene de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es santa, pero también es santificadora. En la iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de la salvación. Esto ya lo habíamos visto cuando reflexionábamos acerca de la unidad de la iglesia y la relación que tiene la iglesia con otras denominaciones cristianas. Creemos que aquí en la iglesia católica está esa plenitud de medios de salvación. Es por eso que es en ella en donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Fíjense, a veces pensamos nosotros en la santidad como una tarea que es ardua, difícil, heroica, y sí, en parte es cierto, porque la respuesta del ser humano tiene que ser así. Tiene que implicar nuestra dedicación, nuestro empeño. Pero la santidad es sobre todo don. Es sobre todo un don. Los santos, y vamos a hablar más adelante de ellos en otras catequesis, los santos son santificados por Dios. Y lo que hacen ellos es responder a esa santidad que recibimos de la iglesia. A veces alguien pueda pensar que puede prescindir de la iglesia y hay mucha gente que lo hace. Sin embargo, prescindir de la iglesia es prescindir de todos estos caminos que nos conducen a la santidad. La iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad. Dice el concilio, aunque todavía imperfecta. La santidad de sus miembros, la santidad perfecta, siempre estamos por alcanzarla. Es una tarea. La iglesia es santa, sí, pero el único santo es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero la iglesia realmente es santa. ¿Y cómo es esa santidad de la iglesia? Es imperfecta. Está en camino. Está por hacerse. La estamos alcanzando.
Claro, algunos hermanos, hermanas nuestros han alcanzado esa plenitud a través de una respuesta ejemplar. Eh, Acaban de beatificar a este muchacho, Carlo Acutis, que ha sido de veras un ejemplo que a todos nos ha llamado la atención. Hemos estado viendo muchas partes de su historia, las redes sociales están llenas de sus palabras, de lo que él hizo, un muchacho de 15 años, que es un ejemplo principalmente para los jóvenes, pero también para todos nosotros. Y en él vemos efectivamente cómo él se santificó en la iglesia. ¿Se acuerdan cómo él, sin ser miembro de una familia practicante, él de una manera autodidacta se preparó para hacer su primera comunión y pues solicitó hacerla? Y a partir de entonces sabemos, todos los días iba a misa, todos los días estaba con el Santísimo, se confesaba cada semana, ayudaba a los pobres, rezaba el rosario. ¿Se fijan? Todos son canales a través de los cuales la santidad de Dios santificó a este muchacho a través de un proceso. Es muy simpático verlo en la playa, verlo en sus viajes, verlo jugando PlayStation, sacando la lengua. Hay una foto muy bonita donde está vestido de muy niño como el hombre araña. Es un muchacho que juega fútbol y que sin embargo Dios va haciendo esa obra, pero no de una manera directa, como una cuestión solitaria, Dios y él, no. Es a través de estos canales de la iglesia, porque la iglesia es santa, es santificadora y nos permite encontrar una vía a través de la cual nosotros vayamos alcanzando la plenitud de la santidad. Nunca lo vamos a lograr, porque todos los santos también son seres humanos y todos los santos también tienen limitaciones. ¿Quién es el único verdaderamente santo? Es Jesús. Es Jesús. De tal manera que la iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por esta verdadera santidad, imperfecta y siempre por alcanzar. Todos los cristianos. Esta cita del concilio creo que es importante y es una de las joyas del magisterio moderno de la Iglesia. Está citada en la Constitución Lumen Gentium, así se llama este documento. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno, por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Esta frase representó una reflexión importante, que aunque en el magisterio de la Iglesia siempre estuvo presente esta conciencia, el concilio le dio un especial énfasis, porque todavía nosotros, ahora ya no tanto, ahora que beatificaron a este muchacho, pero han sido beatificados y canonizados otros. Antes se pensaba que la santidad era cuestión de monjas, de monjes, de padrecitos, pero no. Si nosotros somos miembros de un pueblo santo, tú también estás llamado a la santidad. Tú también estás llamado a emprender este camino de perfeccionamiento a través de estos canales que te ofrece la iglesia. Todos los cristianos, jóvenes, niños, adolescentes, adultos, personas mayores, independientemente de nuestro estado de vida, si somos solteros, si somos casados, si estamos consagrados, si nos dedicamos a las cosas de Dios, pero también si estamos ejerciendo un trabajo en una maquiladora, en una empresa, en un negocio, en la política, si estamos teniendo un oficio, si somos ingenieros, licenciados, si somos abogados, si somos estudiantes, si somos viudos, si estamos divorciados, todos
estamos llamados a la santidad. Todos los hombres y mujeres de la iglesia estamos llamados a la santidad, porque hemos sido desde nuestro bautismo incorporados a esta comunidad santa, incorporados a esta comunidad que también es santificadora, y como decíamos más arriba, la plenitud total de los medios de la salvación está depositada de una manera plena en la iglesia. Y es en ella en donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios, no por nuestros esfuerzos, sino como un don, como un regalo, como algo en el que participo yo y participamos todos de la santidad de Dios. Esta realidad es una realidad que yo creo que conviene que reflexionemos mucho, que le demos gracias a Dios, porque verdaderamente la santidad no es algo que esté más allá de nuestras posibilidades, es algo que está al alcance de nuestra mano, es una realidad. Pertenecemos a un pueblo santo que ha sido santificado por Jesús a un alto precio, con la sangre que Él derrama, con la entrega que hace de sí mismo por amor a esta que es su esposa, dándole el don del Espíritu Santo y santificándola. Cuando a veces nuestros hermanos separados nos critican de que nosotros adoramos a los santos, pues ya sabemos que no. Cuando ellos nos dicen que el único santo es Dios, nosotros sabemos que sí. Pero ellos también, y la Biblia lo dice, son conscientes que pertenecen a un pueblo santo y que por lo tanto todos, repito, somos santos, aunque estemos en proceso. Sí creo que convenga que cada uno de nosotros, como fruto de estas reflexiones acerca de la iglesia, haga aparecer la santidad como un camino que se me presenta a mí, como una vocación a la que Dios me llama. Todos estamos llamados a esa vocación. Por lo pronto, pues les agradezco su atención. No olviden suscribirse al canal, darle like, y también pues los dejo enseguida con las preguntas. Estas preguntas tienen como finalidad, lo sabemos, reflexionar en comunidad. Estas catequesis están diseñadas para escucharlas en comunidad y luego dialogarlas con los hermanos. Que Dios los bendiga a todos.